tener como el imperio y digamos los grandes países tienen intereses por encima de las ideologías. Esto es como cuando ponemos la lupa, que la ponemos sobre un lugarcito, bueno, vayamos alejando, y entonces ahí es donde vos ves estas cosas que dicen, pero como eso no sería una contradicción, porque después la misma Margaret Thatcher terminó reconociendo que si no hubiese sido por la ayuda de Pinochet, no se hubiesen podido dar las cosas y se hubiese perdido la guerra. Cosa que no es tan así, pero que tuvieron una gran ayuda por parte de Chile, fue total. Claro, eso ahí vos hablabas del gobierno chileno, del gobierno de Pinochet. De que Malvinas no quede en el tema de la guerra. Más allá de lo que queríamos, vos lo que decías que era muy interesante, es hasta qué punto la guerra tapa muchas cuestiones de Malvinas. De que, si bien la guerra, digamos, por el impacto lógico que tiene una guerra, y sobre todo la única guerra que tuvo Argentina en el siglo XX, tiene una importancia, a veces tiende a teñir los otros elementos en los que podemos, digamos, separar. Exacto, y donde entramos en contradicciones porque seguimos usando remeritas con la bandera inglesa, y porque nos separamos de la guerra, porque la guerra quedó en manos de unos militares locos asesinos que, por querer eternizarse en el poder, tomaron la decisión de llevarnos a una guerra, cosa que vos medianamente lo vas teniendo documentado, y está medianamente comprobado esto de que había mayor necesidad por parte de Gran Bretaña de que se produjera esto que por parte de Argentina. Sí. Por parte de Argentina, el 10 de abril, que es un día significativo, que es esa plaza que normalmente se pone y que siempre toman esa parte cortita de si quieren venir que vengan, le presentaremos batalla, y que no fue la única parte del discurso, y que en eso el pueblo mostró que tenía una voluntad de querer tener su territorio integrado, de querer tener su patria integrada, pero no respetaba y no acompañaba a un gobierno dictatorial. Eso es bastante claro en los videos y en las dos plazas, ¿no? En la anterior también. Es decir, muchos carteles, Malvinas sí, proceso no. Muchos Malvinas chiflidos, Argentinas, dictadura asesina. Por ejemplo, otro. Y también los chiflidos. Porque en un momento Galtieri dice, porque como presidente de la nación, y levanta el dedo, y empiezan los chiflidos. Exacto. En un 25-30% de la plaza. Sí. Es decir, de todas maneras, es difícil analizarlo desde el contrafáctico, ¿no? Porque esa idea surge, de decir, ¿qué hubiera pasado si Argentina gana la guerra, los militares se quedan en el poder? Está bien, es decir, no sabemos qué hubiera pasado, supongamos, demos la chance de que el gobierno militar se hubiera logrado legitimidad, se hubiera quedado, ¿no? Ahora, analizar el pasado en base a expectativas sobre el futuro no es algo correcto. Es decir, estamos por supuesto, analizar con el diario del lunes. Es decir, y de hecho habría que ver cuánta cantidad de querer hacer la guerra hubo en Galtieri, en particular, y en la Junta, y en los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas. Porque si uno dice, ¿cuál es el pecado de los militares? Hay algunos historiadores que dicen que no opinan, pero opinan, y dicen, el pecado fue hacer la guerra, no haberla perdido. Los que no están de acuerdo con la guerra y son pacifistas, dicen, el pecado fue haber hecho la guerra y no haberla perdido. Ahora, ¿cuánta guerra quisieron hacer? Y eso lo hemos discutido alguna vez, Héctor, que no podemos llegar a una conclusión generalizada porque no todos pensaban lo mismo. No, pero yo creo que Galtieri es el que menos quiere hacer la guerra. Más allá. Y después preso de sus circunstancias. Exacto. Bueno, este 10 de abril, del que estábamos hablando recién, que es la plaza donde el pueblo va asusado por los medios, o sea, porque se actuó de la misma forma que después, o que antes se había actuado cuando había venido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de vayamos a demostrarle que somos derechos y humanos, se decía desde los medios. En esa plaza también se actuaba de una forma como para decir, mostrémosle a Aníbal Haig que el gobierno argentino tiene el respaldo del pueblo, y en realidad la causa era la que tenía el respaldo del pueblo. Cuando Galtieri sale al balcón, en ese momento sale con muchísimo miedo, y hay muchos que se le corren, y no es que tambaleaba porque le había dado al Blenders o al Johnny Walker y lo había dejado volteado.
tuvo otras situaciones donde apareció borracho y mal, pero en esa plaza, él sale y casi le tenían que hacer como a los gallitos de riña, que había que soplarle por las plumas, porque decía, si nosotros vamos con la idea de decir que vamos a cumplir con lo programado, que era la Operación Rosario, que ahora la vamos a desarrollar, que era la operación